Comenzamos con Proverbios 3, del 9 al 10, que dice, honra a Jehová con tus bienes. Así que nosotros honramos a Dios con nuestros bienes materiales. Eso es honra a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. A Dios se le da primicias. De todos tus frutos, estoy en Proverbios 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el 10, y serán llenos. Diga llenos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Diga abundancia. Así que el texto dice que serán ¿qué? Llenos. Tus graneros con ¿qué? Abundancia. Bueno, seguro que usted no tiene vacas. Vamos a cambiar el vocablo. Vamos a ponerlo más moderno. Y será llena tu alacena. Y será lleno el gabinete de la cocina. El pantry room. El lugar de almacenamiento. ¿Será qué? Lleno. ¿Y será lleno con qué? Con abundancia. Y tus lagares, ¿qué dice? Rebosarán de mosto. ¿Usted sabe lo que es rebosar? Aquí los diccionarios de español que andan por ahí caminando. Rebosar es que un envase sea lleno al punto que se derrame su contenido. Eso es rebosar. Así que tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Yo te estoy diciendo, el Señor lo que quiere para ti es abundancia. Que tengas de más, que se te desborde. Pero comienza diciendo, pon tu vida en orden con Dios. Dios tiene que ser lo primero y a Dios tienes que honrarlo con tus ofrendas. Usted sabe por qué la mayoría, o digamos, la mayoría de los que no ofrendan, ¿usted sabe por qué no lo hacen? Por miedo, por falta de fe, porque se creen que les va a faltar, porque no han probado a Dios. Porque lo que el Señor quiere enseñarnos es que esto es sobrenatural, no natural. No se trata de números, se trata de presencia de Dios cuando tú le obedeces. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor quiere que tú tengas y que tengas mucho. Y el diablo le enseñó a la iglesia. El diablo se encargó que a la misma iglesia, yo dije la semana pasada y lo repito, el diablo le exalta la pobreza, la idealiza, la santifica. El diablo muestra al pobre como alguien bien digno, bien bueno, bien humilde. Pero eso lo dice el diablo, no la Biblia. Y tú debes saberlo. Eso te lo enseñó la religión, pero no Dios. Y tú debes saberlo. Y ya mismo vamos a ver algo, un poquito más de eso para entenderlo mejor. Y el diablo se ha encargado de demonizar la prosperidad. Se supone que lo que dice la Escritura es que todos prosperemos. Lo que el Señor quiere es hacernos prosperar económicamente. Y el diablo lo demoniza rápido. Debe ser que estás robando, mira para allá, se quiere hacer rico. Y te pone un montón de gente a coro, a repetir tontadas contrarias a la palabra de Dios. ¿Ok? Así que nosotros estamos en la verdad. Y andamos con la verdad y venimos con la verdad. Y la verdad es el centro y la palabra del Señor dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Porque siempre hay dos grupos de personas, hermanos. O sea, tres grupos de personas. Los que entienden la prosperidad según Dios. Jesús cuando le habló a aquel, le habló de la avaricia.
ya mismo tal vez traigamos el texto, Jesús terminó diciendo, así es el que tiene riquezas, pero no es rico para con Dios. Así que nosotros estamos hablando de la prosperidad según Dios. Y hay gente que está en el centro, en la prosperidad según Dios, con la palabra de Dios de frente, obedeciendo a Dios. Y el enemigo tiene un grupo de gente tratando de que nunca prospere, manteniéndolos en pobreza. Y yo me propongo enseñarte hoy cómo se sale de ahí. Y hay otro grupo de gente salido de la prosperidad de Dios porque no tienen problemas económicos, tienen problemas de avaricia. Y yo me voy a proponer sacarte de ahí también. Y que tomemos centro, la prosperidad verdadera, la que viene de Dios, como decía Paul la semana pasada. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Así que el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere enriquecer, el Señor nos quiere sacar de prisiones. Y no va a añadir dolor, sino que va a ser todo bendición. Amados, la semana pasada también trajimos algunos textos de Malaquías. Yo quiero volver a una observación que yo hice, que la dejamos medio quietecita, y hoy yo quiero volver a ella. Si nosotros no tienen que buscar nada, si nosotros examinamos el libro de Malaquías, ¿quién se ha leído Malaquías? Malaquías 1, 2, 3 habla de las ofrendas. Y todos los 3 capítulos, o los 4 capítulos de Malaquías, quien habla es Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos. Y yo pregunté la semana pasada, ¿qué tiene que ver el Señor de los ejércitos con las ofrendas? Pues yo quiero decirte que tiene que ver demasiado. Si ven en el capítulo 1 de asignación, se lo van a leer. Dice, ustedes desprecian mis ofrendas, dice Jehová Sabaoth. Dice, cuando me presentan lo cojo, lo dañado, lo que sobra, ¿ustedes creen que me va a agradar? Dice Jehová Sabaoth. Y yo quiero que vayamos hoy al capítulo 3, el verso 10. Comenzamos a leerlo la semana pasada, lo dejamos a mitad y volvemos a él. Malaquías 3, 10 de la Reina Valera. Los vamos a estar leyendo todos de la Reina Valera para avanzar. Y si quiero cambiar algo, les aviso. Traed todos los diezmos al alfolí. Escúchame, en la NBI dice, traigan íntegros los diezmos al alfolí. Lo que está diciendo es, no traigas un pedacito del diezmo y después te quedas con el resto del diezmo. Tráelo completo. Eso es lo que está diciendo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, porque usted tiene que saber que el propósito del Señor es que amemos su plan, que en los negocios de Él nos conviene estar. Nosotros con los diezmos traemos las finanzas para que el plan de Dios prospere. Amén. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme luego en esto. Ahí dice ahora, en mi versión dice luego. Luego que des los diezmos, pruébame. ¿Qué dice? Si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Ahora escúchame. La bendición de Dios es el resultado de una ventana de los cielos abierta sobre tu vida. Y por consecuencia, una vida tipo Edén.
Porque en el Edén, en el huerto, lo que sucedía era que la tierra estaba conectada con el cielo y bajaba directo del cielo todo. Toda la provisión bajaba del cielo. Amén. ¿Me están siguiendo? Ok. Cuando tú pecas contra el Señor, los regentes espirituales satánicos que están en los aires empiezan a cerrar el cielo porque tú les diste autoridad. Tú pecaste y los regentes sobre tu casa empiezan a cerrar cielo. Entonces tú tienes que clamar al Señor, arrepentirte y hacer lo que el Señor te dice que hagas. Cuando tú das lo que tienes que dar y tú haces lo que tienes que hacer, el Señor abre el cielo de nuevo y despeja a los regentes. ¿Tú entiendes por qué Jehová de los ejércitos es el que está interviniendo? Porque es una brega directa con el diablo y sus ángeles. Y él hace que sobreabunde. Y mire cómo dice el siguiente verso, el 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer Jehová de los ejércitos por ti? Si tú sueltas los diezmos y las ofrendas, ¿qué va a hacer por ti? Reprender él al devorador. ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez que por más que trabaja nunca tiene lo suficiente? Necesita que sea reprendido el devorador. Es una guerra espiritual. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Yo hablé del centro, hablé de los que están en pobreza, hablé de los que están en riqueza. El diablo quiere mantenerlos en esos extremos. Escúchame, el enemigo va a hacer guerra para que tú no prosperes. Y tú tienes que primero conocer la voluntad de Dios. Segundo, alinearte con Dios, obedecerle. Tercero, mantenerte en estado de guerra. Si yo no sé si lo haces, pero si a tu casa llega la enfermedad, llega un síntoma de enfermedad, tú empiezas a reprender. Digo, si aprendiste en este lugar, tú empiezas a reprender. Y dices, yo te reprendo, enemigo, fuera todo síntoma de enfermedad. ¿Sí? Pues aprenda a reprender los síntomas de pobreza. Aprenda a tener guerra contra la intención del diablo de mantenerte en cautividad y angustiado con deudas y con escasez, porque esa no es la voluntad de Dios para ti. Amén. Yo quiero ver un poquito más acerca de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos están conmigo todavía? Mire cómo dice Proverbios 6, vamos a leer del 11, yo creo que es del 11 al 14, por favor. Proverbios 6, del 11 al 14. No, mentira, desde el 6. Desde el 6 al 11. Proverbios 6, del 6 al 11. Y ¿me la puedes mostrar de la NBI? Proverbios 6, del 6 al 11. Vamos a leerlo de aquí, eso me gusta. Anda, perezoso. ¿A quién le está hablando? ¡Auch! Fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Dice el verso siguiente. Proverbios 6, 7 dice: no tiene quien la mande, ni quien la vigile ni la gobierne. ¿Sigue? Con todo,
En el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Sigue. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Ahora vuelvo al verso 7. Perezoso. Observa la hormiga y aprende, adquiere sabiduría. La hormiga no tiene quien la mande, no tiene quien la vigile, no tiene quien la gobierne y hace su trabajo. Y tú, teniendo supervisor, te le escondes para hacer lo que te da la gana. Teniendo jefe, no le sigues las instrucciones. Y después llegas y te inventas excusas. O le echas la culpa a alguien. Sin embargo, la hormiga no tiene supervisor, no tiene jefe y hace exactamente lo que tiene que hacer sin que nadie se lo haya dicho. Así que dice, wow, aprende de la hormiga. Pero ¿cómo termina el texto diciendo? Tú te vas a recostar un poquito, tú vas a echar una siestita, tú te vas a coger un break, tú te desapareces de la oficina. No sabes dónde estás metido en un baño leyendo revistas, jugando a PlayStation y no haciendo tu trabajo. Un poquito de dormir, un poquito de echarte para atrás, así te llegará la pobreza y te llegará como un bandido que te asalta. Te llegará como un hombre armado. La pobreza es un espíritu, es un hombre fuerte. Y para tú sacarlo de tu vida y para tú vencerlo, tienes que entrar en ley, en la ley de Dios. Hay leyes para la prosperidad. Y la palabra de Dios habla claramente de qué cosas producen pobreza. No que toda la pobreza lo produce eso. Tú puedes ser muy trabajador y estar en pobreza por otras razones. ¿Ok? Pero lo que yo te quiero decir es, lo que te asaltó fue un bandido. Lo que te asaltó fue un hombre fuerte. Lo que te asaltó fue un hombre armado. Lo que te asaltó fue un soldado del enemigo. Y te asalta con pobreza. Entonces tú necesitas a Yahweh Sabaoth para que lo quite de encima de ti. Pero para que lo quite de encima de ti, Yahweh Sabaoth te dice lo que tienes que hacer. Número 1, Él primero suelta las ofrendas. Número 2, sé responsable. Sé diligente. Sé trabajador. Esfuérzate. Cuando tú bregas la ley de Dios, ¿tú sabes lo que pasa? El cielo te cae encima y te persigue. Y te voy a decir una cosa, con COVID y sin COVID, con problemas políticos o sin problemas políticos, con situaciones sociales o con situaciones, con profesión o sin profesión. Si tú estás con Dios y Dios está contigo, te va a perseguir la bendición que Él te prometió. Amén. Yo quiero que vayamos un momentito a Génesis 39. Y les digo, ni me importa en qué orden le voy a traer las cosas, yo quiero traerlas las más que puedas. Porque yo lo que quiero es que mires la palabra, lo que te dice la palabra.
En Génesis 39, vamos a leer la de la Reina Valera. Es posible que yo la lea aquí, de la textual, algún que otro cambio, pero lo entendemos bien. Génesis 39. Está hablando de José, la historia de José, ustedes la conocen. José, el muchachito que el papá le regaló la túnica de colores, ¿se acuerdan? Y a los hermanos le dio envidia. José ayudó a que le dieran envidia. Yo no sé si por ignorancia o con mala intención, yo creo que por ignorancia. Nosotros a veces somos muy ignorantes y andamos por ahí diciendo, y el Señor hizo esto, el Señor hizo esto, y los demonios furiéndose furiosos alrededor. Pero bueno, José fue vendido por sus hermanos a unos ismaelitas y se lo llevaron. Perdió todo en un día, hermanos. ¿Usted escuchó? Perdió todo en un día. Perdió su identidad, perdió su dinero, perdió su herencia, perdió su familia. Lo perdió todo gracias a unos hermanos. Con hermanos así, nadie necesita enemigos. Se lo llevaron. Y dice Génesis 39, a José entonces se le había hecho bajar a Egipto y Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Sigue. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Explícamelo. ¿No que fue vendido como esclavo? Era extranjero y encima esclavo. Y era varón próspero. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Ay, hermano. Ay, es que en mi país la situación política. Ajá. No. Tú puedes tener cielos diferentes. Métete con Dios y métete en su reino. Quítate ya del lindero y de la decisión si adentro o afuera. Métete con Dios para que tú veas lo que son cielos abiertos. No importa la circunstancia del país. Escúchame bien, entre paréntesis. Usted vio a Jesús hacer milagros poderosos económicos, ¿sí? O sea, alimentó a una multitud con 5 panes y 2 peces, porque se le multiplicó. Mire, usted sabe que el primer día, cuando estaba escogiendo sus discípulos, lo llevaron donde Natanael. ¿Quién se acuerda de nuestro hermano Natanael? Lo llevaron donde Natanael y Natanael se sorprendió de que él lo conocía. Sí, yo te vi cuando tú estabas debajo de la higuera. ¿Cómo que tú me viste? Dios mío, este es un profeta tremendo. Me vio cuando yo estaba allá. Y Jesús le dijo, ¿esto te sorprende? Yo te digo que desde hoy vas a ver las ventanas de los cielos abiertas sobre mí. Cuando tú estás en reino, a semejanza del Hijo del Hombre, las ventanas de los cielos se te abren sobre tu cabeza y todo el mundo va a ver que Dios está respaldándote y ayudándote. Dice el verso, seguimos, el 2, mas Jehová estaba con él y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo, se va a ver, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, la prosperidad que viene de Dios no es porque tú eres hijo de médicos y estudiaste medicina y te ganas un montón. No, no lo trae eso. Eso lo puede traer ese otro tipo de prosperidad. Pero la prosperidad que viene de Dios, lo de menos es donde tú vives y quién tú eres. El Señor está sobre ti y el cielo está abierto sobre tu cabeza y todo lo que tú haces, el Señor lo hace prosperar.
Estoy diciendo con esto que es malo ser rico o tener profesión. No, para nada. Eso son bendiciones de Dios también, si las usas para Dios. Dice, y observó su Señor, que el Señor estaba con él, porque todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar en sus manos. Y la consecuencia fue que José halló gracia ante los ojos del jefe. ¿Cuántos quieren que el Señor los ponga en gracia ante los ojos de los jefes? Pues la palabra dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Tú tienes que ser solícito en tu trabajo. No te creas que José estaba vagueando. No te creas que le llegaba tarde y que el jefe le decía, a la 1 nos vamos a reunir aquí, y él llegaba a las 3. Es que se me explotó una goma. Es que hay un tapón. Hermano, no hay que ser un físico nuclear para saber que si tú entras al trabajo a las 8, la distancia entre tu casa y el trabajo son 15 minutos. Y es 1 hora de la mañana que hay tapón. Tú no puedes salir a las 8:15 de tu casa. Tú no tienes que ser un físico ni un matemático para saber calcular eso. Y dice en el verso 5, y sucedió que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Así que encima la bendición vino sobre el jefe de él, porque Jehová estaba con él. Y completándole, me acuerdan que vuelvo a Jesús, lo que les estaba diciendo, y completando el asunto, usted sabe que además era un muchacho lindo, que la mujer de Potifar se enamoró de él, que como él no la complació, lo acusó falsamente y lo difamó, y que lo metieron en la cárcel. Y entonces dice la palabra que encima de que era extranjero y encima de que era esclavo, ahora era preso. Pero dice en el verso 21, o sea, en el 20 dice que fue a parar a la cárcel, y en el verso 21 dice, pero Jehová estaba con él. Y extendió su misericordia y terminó de jefe en la cárcel, porque todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano, y el jefe de la cárcel lo puso a él de jefe. Entonces, tu prosperidad no depende de la circunstancia, ni política, ni social, ni de salud, de nada. Depende de que el Señor esté sobre ti y que tú estés haciendo las cosas que tienes que hacer. Amén. Les decía de Jesús que no tuvo dificultades económicas, que el Señor les proveía. Es más, llegó a una boda, se les acabó el vino y él convirtió agua en vino. ¿Sí? Y llegaron a cobrarle los tributos y él le dijo a Pedro, vete y pesca, que allí dentro está. ¿Sí? ¿Se pueden ver milagros económicos de parte de Dios? ¿Sí? ¿Está mal que sucedan esas cosas? No, no está mal que sucedan esos milagros. El Señor te quiere bendecir con milagros económicos. Me acuerdo, y lo hemos contado, que un día necesitábamos $90. Y le dijimos, Señor, no sabemos de dónde van a aparecer los 90, pero tenemos que encontrar estos $90. Hermanos, nos montamos en el carro. Y Paul me dice, ¿tú no cerraste la puerta? Yo dije, no, yo no sé, estaba abierta la puerta. Se bajó y debajo de la puerta había un billete de 100. Así que los 90 más el diezmo. ¿Ok? Hermanos, el Señor nos provee. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, el Señor nos provee. Cuando Paul fue a estudiar medicina, cuando entró a la escuela de medicina, un jueves le llegó la carta de que las clases empezaban un lunes en Bayamón, al lado, en el Hospital San Pablo. Hermano, ¿usted sabe lo que es llegar un jueves a Bayamón a buscar una casa?
Llegamos el jueves a las 10 de la mañana a Bayamón y a la 1 de la tarde teníamos casa a una cuadra del hospital, un apartamento completamente remodelado y con un piano. Y nos llevamos las cosas que podíamos llevarnos. Y a las 3 semanas la nevera estaba en capilla ardiente y a los 2 días muerta. Y le impusimos las manos a la nevera y reprendimos y dimos la palabra y la nevera se sacudió y empezó a caminar y enfrió todo el tiempo que estuvimos allí. Porque cuando tú le cumples al Señor lo que Él te está pidiendo y tú le crees, tú tienes la fe de saber lo que dice Dios es verdad. No importa tu situación, no importa que tú todavía no seas profesional, no importa que todavía no tengas trabajo, no importa, Dios lo hace, pero tú tienes que ser responsable. El Señor nos dijo: no me roben a mí en las ofrendas y yo los guardaré de que no los roben a ustedes. El Señor nos dijo eso. Yo declaro la cobertura de Dios sobre nuestras vidas y que eso sigue siendo así en el nombre de Jesús. No fue que no vimos intentos de robo. En ese mismo Bayamón nos llamaron del cuartel para decirnos que nuestro carro había aparecido y nosotros ni nos habíamos enterado que el carro se lo habían llevado. Y cuando llegamos al cuartel, hermanos, el cuartel número 4 de Bayamón, porque Bayamón es grande y llegamos a donde era. El carro estaba intacto, lo único que le faltaba era la cerradura. No sabemos por qué lo dejaron, porque estaba lleno de mercancía. El carro estaba lleno de mercancía. Y toda la mercancía y todo el dinero, todos los libros, toda la ropa, todo estaba allí. Nadie lo tocó. Y el policía nos dijo: ¿cuál es el número de querella? ¿Querella de qué si nosotros no hemos puesto ninguna querella? ¿Y quién trajo este carro aquí? Empezó a preguntarle a los guardias. Nadie sabía cómo había llegado el carro. Pero usted y yo lo sabemos. Usted y yo sabemos que nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos y sus ejércitos detrás de nosotros bendiciendo. ¿Me entiende, hermano, lo que yo le estoy tratando de decir? En otra ocasión fuimos a comer a un lugar, a un Burger King. Fuimos a comer. Ya dejamos de, no, hay que dejar de comer en Burger King y cosas de esas. Tiene que ser algo más saludable. La cosa es que cuando salimos del restaurante, la puerta del carro estaba abierta. Y nosotros dijimos: Señor, tú dijiste que nadie nos roba. Pues en efecto, llegamos y cerramos la puerta, entramos, no faltaba nada. Hay intentos del enemigo. Que yo te estoy diciendo que si te robaron a ti, Dios te ama menos. No, yo te estoy diciendo: apodérate de eso que es para ti también. Es que si lo creemos y vamos en pos de eso, lo tenemos, hermanos. Lo tenemos. Dios nos prueba. Como vimos en el texto de Deuteronomio 8 que tenían de asignación, ¿quién se lo leyó? ¿Quién hizo la asignación? ¿O son solamente oidores? El pueblo salió de Egipto, iba a la tierra prometida, pero tuvo que atravesar el desierto, donde el Señor le enseñó y examinó su carácter. ¿Sí? Sí. Pues nosotros nos casamos cuando había trabajo, cuando encontramos la casa, todo eso. Nos casamos y a los 6 meses nos quedamos los dos sin trabajo. Y usted sabe cuál es la primera tentación. ¿Quién me está oyendo? La primera tentación es: pues tú no estás cobrando, no vuelvas a diezmar.
Vuelve a diezmar cuando tengas trabajo. Pero eso lo dice el diablo. Porque si yo quiero salir de mi situación, yo no puedo soltar el diezmo. Así sea de desempleo, así sea de la ofrendita que me dio mi papá, así sea de que aquel llegó, el hermano de la iglesia, y me dijo, ay, yo sentí darte $30, pues 3 pesos de diezmo. Eso no puede faltar. Mi hermano, nosotros estábamos en esa situación, estuvimos meses los dos sin trabajar. Y el Señor proveyendo. Le digo que proveyendo. Le digo que con un cielo abierto. Le digo que aparecían las cosas. Al punto que yo siempre he contado, y lo cuento de nuevo, me fui a hacer una comida. Voy a la cocina y le estaba diciendo, Señor, ayúdanos, porque yo tengo que lavar ropa, no hay jabón de lavar ropa. ¿Qué voy a hacer? Porque tengo que lavar ropa y eso sí, no nos gusta pedir. Algunos eran sensibles en el espíritu y a veces encontrábamos compras en la puerta y sabíamos que era una provisión del Señor. Pero el asunto es que yo dije, Padre, provéenos que yo no tengo que lavar ropa. ¿Sabe qué pasó? Que cuando fui a cocinar abrí el gabinete de la cocina y encontré una caja de jabón de lavar ropa. Nosotros estábamos solos en la casa, allí no había habido nadie. ¿Quién puso eso ahí? Yo no te estoy tratando de animar a que te quedes con lo poco. Yo te estoy tratando de animar a entender que el Señor te quiere en riqueza. Pero es en la ruta correcta. La ruta de la fe y de la fidelidad a Dios. Amén. Entonces, el poder de Dios está sobre ti y el cielo de Dios abierto está sobre ti cuando tú le crees al Señor y haces lo que el Señor te manda. Es en guerra que estamos, por eso necesitamos a Jehová de los ejércitos. Otra razón, otro texto que tiene que ver con esto. Deuteronomio 28, usted lo conoce, la bendición y la maldición. El propósito de Dios es abrir cielo sobre tu cabeza y que te llenes de abundancia. Pero la maldición ancestral es que esas calamidades de pobreza alcancen tus generaciones. Entonces, te voy a preguntar. Yo he conocido muchos hermanos que comienzan a diezmar, comienzan a ofrendar, comienzan a poner su vida en orden y es como si todo los aguantara en lo mismo, como que no despegan, como que no logran económicamente el rompimiento que necesitan para salir de pobreza. ¿Ha conocido casos así? Por maldición ancestral, hermano. Porque el decreto sobre la casa de tus padres era pobreza. Esa es una razón y otra razón es que tú violentes los mandatos de Dios en cuanto a la prosperidad. ¿Ok? Entonces, tú necesitas saber que tú llegas al Señor, que el Señor te quiere bendecir, pero que hay unas cárceles que se tienen que romper. Quiero traer este texto, Lucas 4, 18. A ver si lo encuentro aquí. Lucas 4, 18. Este es uno de los textos que la tradición usa mucho para afirmar que el Señor nos quiere pobres. En Lucas 4, 18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a sanar a los quebrantados, a dar buenas nuevas a los pobres. Entonces la religión dice algo así como, es que al Señor le gustan los pobres, así que las buenas nuevas y el Evangelio es para ellos.
Buenas nuevas es evangelio. Pues el evangelio es para los pobres. Si tú eres rico, el evangelio no es para ti. Hello, eso solo inventó el diablo. Pero yo quiero demostrártelo. Mira cómo dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Tú sabes cómo yo quiero demostrártelo? Buscando en el diccionario, en el léxico bíblico, lo que significa esa palabra pobres. ¿Usted sabe lo que significa? No, yo se lo voy a decir. Significa doblarse, estar agachado, estar doblado de miedo, ser literal, socialmente un pordiosero, mendigo, arruinado, indigente, mendigo, restringido, agobiado y afligido. ¿Eso es lo que quiere el Señor para ti? ¿Por qué usted cree que el Señor está diciendo, le tengo buenas nuevas a los que están doblados, afligidos, arruinados, mendigos? ¿Ah? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que el Señor le va a abrir la cárcel. Que el Señor lo va a elevar a otra posición. ¿Usted sabe para qué nosotros le predicamos a los pobres? Para que salgan de la pobreza. Yo quiero que leamos en Mateo 6. Vamos a leer en Mateo 6 desde el verso 19 y lo vamos a leer de la NBI. Y vamos a leer, yo les aviso. Este es un texto que ustedes conocen bien, pero como a nosotros nos ponen títulos en los textos bíblicos y nos los parten, nosotros los dividimos. Y yo lo quiero ver completo de la NBI. Mateo 6, desde el 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. ¿Sigue? Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Sigue? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Continuamos. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Sigue. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Sigue. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro, y no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen qué comerán, qué beberán, ni se ocupen por su cuerpo qué vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran ni ciegan. ¿Y quién las alimenta? El Señor las alimenta. Ok, ¿y cómo termina el pasaje? En el verso 33, el verso 34. El verso 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Lo que yo quiero traer de este texto es que empieza mucho antes y empieza a hablar de dinero. Y yo decía, ¿y por qué mete lo de la lámpara del cuerpo en el medio? Si después sigue hablando de dinero. Porque tú tienes que ver lo que es para poder entender lo del dinero. Porque tú tienes que entender que tu tesoro tiene que estar puesto en el reino. Si tu tesoro está puesto en el reino, si para ti es importante el reino, si primero es su justicia, si primero son los negocios de tu padre y tú en eso
lo primero que haces es sacar la porción de la ofrenda para el reino, de la provisión para que Dios mueva su reino, hermanos. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y dice después, tú no puedes servir a Dios y a Mamón. Mamone era un dios arameo. Mamone se consideraba el dios de la riqueza, se consideraba el espíritu que operaba sobre las riquezas. Usted sabe y yo sé que la palabra nos enseña que un ídolo nada es en el mundo porque existe un solo Dios. Pero que lo que los demonios sacrifican y lo que los gentiles le dan culto como si fueran dioses, se lo están dando ¿a quién? A los demonios. Existen espíritus del enemigo y uno de ellos se llama Mamón y es el Dios de las riquezas y quiere ser el dueño de tus riquezas. Y cuando tú no estás en correcta relación con Dios en cuanto a tus ofrendas, a alguien más se la estás ofreciendo. Entonces tú necesitas a Jehová Sabaoth para que te saque de esa cárcel. Tú necesitas a Jehová Sabaoth para que te abra la cárcel y tú salgas de la angustia económica. El Señor te quiere sacar de pobreza, sacar de escasez y poner tus pies sobre peña, enderezar tus pasos y enderezar tus finanzas. Amén, entendemos eso, ¿verdad? Amén. Como no vamos a tener mucho tiempo, yo le voy solo a mencionar. Cosas que dice la Escritura que te meten en pobreza. La número 1 ya la vimos, la pereza. La número 2, la negligencia. Tú puedes ser trabajador y negligente. No te estás quieto, siempre estás haciendo algo, pero no eres responsable en los pagos. Cogiste cosas prestadas, pero no pagas. Se te pasan siempre las fechas y tu crédito está afectado porque tú nunca pagas a tiempo. Tú eres un irresponsable, un negligente. Siempre tienes la casa abandonada. A los 20 años te acuerdas de que se puede pasar una pinturita. Todo en tu casa se deteriora. Eso es negligencia. Y la palabra dice que el negligente le espera pobreza. Entonces nos tenemos que corregir en esas cosas. ¿Sabes otra cosa que dice la palabra que trae pobreza? En puertorriqueño sería botarata. El que todo lo disipa, el que todo lo bota, viene a pobreza. Que te cayeron chavos encima y ahora el gobierno está soltando y me llegaron los 600 y me llegaron los 1400 y ¿dónde están? Me compré televisor, me compré kayak, me compré... ¿Pero qué te pasa? Que no puede caerte nada en las manos porque todo lo botas. Si te tiras alocadamente de cabeza, vienes a pobreza. ¿Qué otra cosa dice la palabra del Señor? Los vicios. El que ama el vino, dice la Biblia, el que ama el vino y el que ama el comer. ¡Auch! ¡Auch! Vienen a pobreza. Hermano, porque nosotros los evangélicos nos cuidamos de beber, pero no nos cuidamos de comer. Y son vicios iguales. El que ama el deleite vendrá pobreza. Que tú lo que quieres es pasarla bien, vendrá pobreza.
Yo hubiera querido leer todos estos textos. Yo creo que cada uno de ellos nos enseña tanto, pero bueno. Me voy a limitar a traer un tema que yo creo que no quiero soltarlo, con relación a la avaricia. Vamos, por favor, en la Reina Valera, a Proverbios 11, del 24 al 26. Proverbios 11, del 24 al 26, dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Sigue. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero la bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Fíjate que dice lo vende. Ok, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué están diciendo esos textos? Para que entiendas esos textos, quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Vamos a leer desde el 6. Dice, Segunda de Corintios 9 dice desde el 6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo me siento que estoy leyendo todos los textos y que a alguna persona se le puede ir el significado, pero quiero traer todos los textos para poder concluir. El Señor es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo, ¿cuándo? Siempre. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. ¿Cuánto vamos a tener? Todo lo suficiente. Por lo tanto, vamos a abundar para toda buena obra. Para que vaya pensándolo y entendiéndolo. Dios te prospera, no para que tú acumules, sino para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Y no me quites ese texto, pero les recuerdo que en Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y también les recuerdo que dice el Señor, dad y se os dará. Y lo que se les va a dar es una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y usted sabe lo que eso significa. Porque si usted recogía habichuelas en saco o recogía canastas de café, o si usted nunca jamás en la vida hizo eso, pero guardó en un envase un paquete de harina, usted empieza a mecerlo para que baje. Y empieza a darle con una maceta para que se aplaste, para que quepa más. Y el Señor lo que te está diciendo es, si tú das, se te va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Qué significaba? Que se te va a desbordar. Caerán en vuestro regazo. ¿Y sabe lo que es regazo? Que uno lee Reina Valera y tiene que buscar un diccionario. El regazo es tu falda cuando estás sentado.
el espacio que queda entre tus rodillas y tu cintura. Ahí se te va a llenar la falda porque se te va a desbordar todo lo que Dios te va a dar. Pero para lo que Dios te quiere prosperar es para que tú des. Mire la parábola del Señor Jesús. La parábola del Señor, o la parábola no, el ejemplo que el Señor puso. Dijo, guárdense de la avaricia. Y yo quiero definir avaricia, pero déjenme traer esto. Guárdense de la avaricia. Porque le empezó a contar la historia, un hombre tenía muchísimas posesiones y dijo, alma mía, ¿pero qué es esto? ¿Qué mucho tengo? Ya no me cabe. ¿No es eso lo que dijo? Ya no tengo espacio. Me está llegando más y más y más y como lo quería todo para él, no tenía espacio. Así que tengo que seguir guardando para mí. Yo quiero leerlo porque es que el texto me llamó la atención. Y eso está en Lucas 12. En Lucas 12. Dice en el verso 17, razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde más guardar. ¿Dónde más guardar? Tengo un montón y quiero seguir guardando. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré más grandes y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes y le diré a mi alma, alma mía, repósate que estás llenita. Y el Señor dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que acumulaste para quién es? Dios no te está diciendo que guardes para ti. Dios quiere llenarte y bendecirte para que tengas para otros. Y vuelvo a 2 de Corintios, que no hemos leído el último verso. 2 de Corintios 9. Hermanos, en el verso 10 y el verso 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Escúchame, tú necesitas comer, pero no te lo puedes comer todo, porque tú necesitas sembrar. Si eres agricultor, lo entiendes perfectamente. Si te comes toda la semilla, no vas a tener la nueva cosecha. Tienes que dejar parte para sembrar. Y en el mundo espiritual es igual. Si te lo comes todo tú y no siembras en los demás, te vas a quedar con hambre también. Tú tienes semilla para sembrar y pan para comer. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come es el Señor. Dice, proveerá y multiplicará vuestro saco de semillas y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad. ¿Para qué el Señor te quiere enriquecer en todo? Para que te pongas generoso, para que ayudes, para que bendigas, para que le des a la obra del Señor, para que te importen los planes de Dios. Amén. Ay, santo Dios. La palabra dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos y avaros. Esa palabra avaros
En griego, ¿quién me puede seguir? En griego es la palabra filarguros. ¿Y por qué se la quiero traer? Porque filo significa amor y arguro significa plata. Y literal, lo que significa la palabra avaro es amante de la plata. El que ama el dinero. Pablo le dice a Timoteo, porque el principio de todos los males es el amor al dinero, y la palabra que usa es filarguria. Amor a la plata, amor al dinero es el principio de todos los males. Que yo me proponía hoy poder desmantelar el que el Señor nos quiere en pobreza y poder desmantelar cuánto ocultamos avaricia con nuestras tacañerías. Sí, porque hablando en puertorriqueño es tacañería. El Señor nos quiere sacar de ambas. El Señor nos quiere llevar a una verdadera prosperidad donde hay cielos abiertos, porque nosotros hacemos las cosas como las dice Dios. Amén. Eso se queda ahí para algún momento cuando el Señor diga. Pero yo quiero saber hoy si alguien recibió algo, si alguien captó. Porque es Jehová de los ejércitos el que tiene que intervenir con nuestras finanzas. El que no nos quiere en pobreza, el Señor peleará por nosotros. Nos va a sacar. Escúchame. Ay, Dios mío. Escúchame, hermano. En el capítulo 18 de Apocalipsis, establece todo el sistema económico del mundo. Babilonia es el mundo. El sistema del mundo se adueñó del comercio, se adueñó de la mercadería. Léaselo. Apocalipsis 18. Y dice que el Señor lo va a aplastar. Que el Señor va a tirar al piso toda la mercadería y ese sistema va a ser destruido al punto que lo van a llorar. Y estaban al mando, dice Apocalipsis 18, póngase a leerlo. Estaban al mando de ese sistema los magnates de la tierra con hechicerías. Póngase a leerlo. Y te dice el Señor, anda pueblo mío, sal de ahí. No participes de esa manera horrible de hacer dinero. Yo tengo para ti otra cosa. Sal de ahí porque viene su destrucción para que tus finanzas no sean destruidas cuando esas finanzas sean destruidas. Sal de ahí y dedícame las finanzas a mí. No es que vas a soltar todo tu dinero a una iglesia, no es eso. Es que tú sabes que tú vas a entregar tus ofrendas y el resto que tienes le pertenece a Dios y lo vas a usar como Dios te dice. Vas a hacer las cosas correctamente, sin fraude, sin mentiras, sin tramposería, sin usura, sin robo. Amén. Y tú sabes que dice también Apocalipsis, seguido a eso, capítulo 19. Regocíjese, cielo y tierra, porque cayó ese sistema económico. Y ahora la novia se ha preparado. Y vienen las bodas del Cordero.